Mi charla taller de hoy la he titulado Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, un milagro de amor y sabiduría. Voy a comentar varios aspectos de esta Teresita de Lisieux, una monja de clausura que es además patrona de las misiones. En el siglo XX, que puedo decir que está caracterizado por una transformación del mundo, una joven que vivió durante 9 años enclaustrada en un Carmelo desconocido en la ciudad de Lisieux, en Francia, cuando ya San Pío X la había llamado la santa más grande de los tiempos modernos. Fue proclamada luego por Pío XI en el año 1927, patrona de todas las misiones, junto con el intrépido y activismo jesuita San Francisco Javier. Es una audacia y además podría decir una profecía de Pío XI al otorgar este título a una joven monjita de clausura que no salió nunca de su monasterio desde que ingresó. Con este gesto llamó la atención de que la fe se propaga no solo por la actividad directa, personal, sino también fundamentalmente por la contemplación. Esta carmelita, a la cual vamos a hablar hoy, es Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. Es su nombre religioso. Ella nació como María Francisca Teresa Martín, hija de los santos Luis Martín y Celina Guerín, y que además tuvo otras 4 hermanas que también fueron monjas. Teresa de Lisieux, como la conocemos mayormente, había nacido un 2 de enero del año 1873 y entregó su alma al cielo un 30 de septiembre del año 1877 en Lisieux, Francia. El Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, confirma la doctrina al concederle el título a Teresa de Lisieux o Teresita, el título de doctora de la Iglesia. Como patrona de las misiones, propicia la acción evangelizadora. Como doctora, pone en orden la inteligencia y el convencimiento. Resalta el criterio y cataloga los valores. Ella es maestra. Su doctorado versa sobre el amor, y eso solo la lleva a la sencillez, que no es superficialidad, la de su caminito. Voy a comentar ahora su papel como doctora de la Iglesia, porque me parece muy interesante partir por este punto, antes de hablar de que también ella es doctora de amor para mí. El Santo Papa San Juan Pablo II la declaró el 19 de octubre del año 1997 a Santa Teresa del Niño Jesús como doctora de la Iglesia. Yo en aquel tiempo escuché a algunos que no la
conocían mucho, que no la conocen mucho, a esta santa, que le parecía como algo excesivo. Pero a los que la hemos ido conociendo con los años, a través de sus libros, congresos y tantas otras reflexiones y buenos comentarios, que nos parece muy bien y además necesario. Con esta proclamación, Teresa del Niño Jesús ha entrado en el rol de unos pocos santos designados doctores de la Iglesia. Y muchos de ellos designados doctores de la Iglesia por el volumen, la calidad y la influencia y la integridad de su doctrina muy amplia, basada en la verdad revelada de Dios, transmitida por las Escrituras, por la tradición, por la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Los primeros maestros ilustres de la fe, hablo de los sucesores inmediatos o casi inmediatos de los apóstoles, reciben la calificación de padres apostólicos, entre los cuales hay muchos. Por ejemplo, puedo decir ahora Ignacio de Antioquía, Ireneo de León. Y más adelante, otros tales como Tertuliano, Orígenes, Justino, Agustín de Hipona, Cirilo de Alejandría, Pedro Crisólogo, León Magno y muchos más, todos estos que son llamados hoy padres de la Iglesia. La voz del Papa ha unido a estas luminosas estrellas, a estos padres de la Iglesia, a la humilde carmelita Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, y con ella el número de doctores hoy día llega a 33, donde también están los santos padres del Carmelo, la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús y el Santo Padre, San Juan de la Cruz. Ambos padres del Carmelo, fundadores del Carmelo teresiano descalzo. Y hablemos un poco de la obra escrita de esta nueva doctora de la Iglesia. Su obra escrita de su doctrina es modesta. Solo 3 manuscritos autobiográficos, 2 escritos por mandato de 2 prioras y uno en forma de carta a una hermana. Entiendo que son 274 cartas escritas a diversas personas a lo largo de sus 9 años de vida monástica. Un hermoso volumen de poesía religiosa, también algunas obras teatrales de modo religioso y otros tantos textos esparcidos y todas las pruebas recogidas durante su larga agonía por sus hermanas Paulina y Celina, hermanas biológicas, monjas del mismo Carmelo de Lisieux. Su obra no se parece en nada a la gigantesca bibliografía que podemos encontrar de San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, ni tiene la pretensión magisterial o pedagógica ni afán académico. Es el reflejo de una joven monja encerrada desde los 15 años en un monasterio en Francia, en un monasterio en Normandía, a finales del siglo XIX. Pero ocurre que varios autores famosos vienen escribiendo libros sobre ella. Hay muchos textos, muchos libros, muchos comentarios, muchos estudios teológicos, estudios universitarios, tesis de ella. Y quiero agregar también que en los últimos 3 años se han realizado en el CITES de Ávila, el Centro Internacional de Estudios Teresianos y Sanjuanistas en la ciudad de Ávila de los Padres Carmelitas, 3 congresos mundiales de Teresa de Lisieux, donde he tenido el regalo de asistir, incluso en 2 de ellos de exponer unas comunicaciones, y que se añade a una vasta biblioteca para estudiar
esta pequeña colección de escritos espirituales de una profunda espiritualidad. Y están de estos congresos, si alguien quiere saber, escritas las actas, ya están publicadas las actas de los dos primeros congresos y están escritas y están en el Centro Internacional CITES en Ávila. Bien, todo esto va a servir para estudiar esta pequeña colección de escritos espirituales de una profunda espiritualidad. Teresita de Lisieux profetizó su doctorado. Es algo curioso, quizás puede parecer inverosímil que parezca. La Santa Teresa de Lisieux lo había deseado y hasta profetizado. Y decía ella: a pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar a las almas como los profetas y los doctores. Y escribió en su manuscrito, eso lo puso en su manuscrito, cuando Sor María de la Trinidad dijo a su maestra, Teresa del Niño Jesús, las grandes semejanzas que encontraba entre el caminito y la doctrina de un teólogo. Y Teresita de Lisieux, qué alegría me das, no puedo imaginarte, lo decía. Saber apoyada por un sabio, por teólogo famoso. A mí me produce, decía, una alegría incomparable. Y la verdad es que Teresita de Lisieux ha iluminado a muchos teólogos. Numerosos teólogos se han dejado ya iluminar por Teresita de Lisieux. Por ejemplo, muy conocido, el cardenal Ur von Balthasar, ya en 1957 publicó su obra Teresa de Lisieux, Historia de una misión. Por ahí lo tengo, está editado en castellano por Herder, creo que se llama la editorial. Él ha demostrado que Teresa ha fecundado y rejuvenecido la teología en su última gran obra. Y cita a Santa Teresita de Lisieux junto a Santa Catalina de Siena, como para ilustrar cómo el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno según las necesidades de la Iglesia, como también lo expresaba, lo expresaba el apóstol Pablo en 1 Corintios. Desde la primera edición de la Historia de un alma, son innumerables los testimonios de que Teresa ha enseñado el camino de la confianza sencilla y amorosa y el de sufrimiento unido al amor. Y lo ha enseñado tanto a los más cristianos corrientes, a los papas, a los grandes teólogos, a multitud de hombres y mujeres de todas las culturas, de todas las clases sociales, a muchos jóvenes, muchos religiosos, personas sedientas de leer sobre el amor y el caminito de Teresita de Lisieux, tanto también a muchas órdenes religiosas de diversas espiritualidades. También en las nuevas comunidades que van surgiendo, movimientos cristianos nacidos después del concilio, se han interesado mucho en conocer los escritos de Teresita de Lisieux. Y también ha influido en papas, en filósofos, novelistas y muchos santos, por supuesto. Uno de los que ha gozado su influencia es San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Surgen también testigos de la presencia de Teresa y lo he leído y lo he oído personalmente entre los ortodoxos, algunos protestantes, incluso entre musulmanes. Y esto es muy cierto porque en el sitio se han hecho algunos congresos con participación de musulmanes, y veo que su alcance ecuménico y religioso universal es evidente.
ella está extendiendo su doctrina hasta los confines de la tierra. El padre María Eugenio escribe que en cada momento crucial de la historia, en cada civilización, el Espíritu coloca un maestro encargado de dispensar su luz en los umbrales de este mundo nuevo que se anuncia. Y Dios ha colocado a Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz. Y la doctrina de esta doctora fue su vida. La doctrina es inseparable de su vida, pues su doctrina brotó de los acontecimientos de su corta existencia. No escribió ningún tratado sistemático. Lo que conocemos como el caminito de la infancia espiritual hunde sus raíces en el Evangelio. Entonces podemos decir que su único director, su único maestro es Jesús, aunque, claro, San Juan de la Cruz es su padre espiritual, como padre del Carmelo, igual como la madre del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, que es su madre. Entonces el caminito de Sor Teresita del Niño Jesús fue un caminito quizás solitario, pero guiado por el Espíritu Santo, que la condujo a recorrer su carrera de gigante, como se llamó el primer Congreso de Mundial de Teresa de Lisieux en Ávila hace poco tiempo. Extraordinariamente corta, diría yo, es este caminito, pero con muchos frutos. Teresa de Lisieux también la considero yo en forma personal, que me siento un carmelita enamorado de la espiritualidad del Carmelo teresiana. La considero también como doctora del amor. Y podríamos hablar mucho sobre Teresita como doctora del amor. Teresa del Niño Jesús vivió hasta morir de amor. Comprendió lo que desea Dios, ser amado, y se dio totalmente. No habría podido hacerlo esto un mandato cualquiera que le hubieran dado. Ella lo hizo y lo hizo el amor. Mire, escribe en un párrafo nuestra santa: soy de un carácter tal que el temor me echa para atrás, mientras el amor no solo me hace correr, sino que volar, amándole, no temiéndole ninguna alma llegará a ofenderle. También escribe: el amor es lo único que me atrae. El amor es el único bien que yo deseo. Sin el amor no se puede seguir las enseñanzas de Jesús. Eso los seguidores de Cristo lo tenemos claro. Como dice el evangelista Juan en su evangelio, dice el Señor: si uno me ama, guardará mi palabra. Juan 14. Y el amor se prueba en el cumplimiento de los mandamientos. También dice Juan, 2 Juan. En esto consiste el amor, en observar sus mandamientos. El amor se cumple en amar ¿qué cosa? La voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Y podríamos decir hoy día, ¿quién creyó este gran anuncio? Teresita lo creyó, el anuncio profético, ese de Isaías del capítulo 53. Ese que dice: te doy gracias, Padre, porque has ocultado cosas a los sabios y lo has revelado a los pequeños. Bien, una anécdota de Teresita que intenta desclavar a Jesús de la cruz. Consideremos a Teresita como una persona muy sincera, muy simple y muy natural para muchas cosas, con una gran inocencia, un corazón muy inocente. Contemplando a Teresita en una ocasión,
una estampa de Cristo en la cruz sangrando, comprende la necesidad de orar y sufrir por los pecadores, que es recoger la sangre de Cristo que chorrea, inmolarse por los sacerdotes que han de convertir a esos pecadores y ayudarles a que salgan del mal, que corrigen su camino, que salgan del pecado. Le llevaba rosas que ella deshojaba sobre su crucifijo, acariciándole con cada pétalo. Qué ternura más grande. Dice una hermana: un día la vi tocando dulcemente la corona de espina y los clavos de Jesús con la punta de los dedos. Y le dije: ¿qué hacéis? Entonces, con un suave gesto de admiración ante mi sorpresa, me confesó Teresita: estoy desclavándole y quitándole la corona de espina. Escribe la santa: un domingo, contemplando una imagen de Nuestro Señor en la cruz, quedé profundamente impresionada al ver la sangre que caía de una de sus manos divinas. Comenta que experimenté una pena inmensa al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se cuidara de recogerla. Y resolví mantenerme constantemente en el espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que goteaba, comprendiendo que luego tendría que derramarlo sobre las almas. El grito de Jesús en la cruz: tengo sed, resonaba continuamente en mi corazón. Y sigue: aquellas palabras encendían en mí un ardor muy vivo y desconocido. Deseaba dar de beber a mi amado. Yo misma me sentía devorada por la sed de alma. Y continúa luego: no eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino la de los grandes pecadores. Me abrazaba el deseo de librarlos del fuego eterno. Qué ternura de amor. Santa Teresita del Niño Jesús, entonces podemos decir que es maestra del amor. Y es el punto importante que quería yo en esta charla destacar. Ella ha vivido con genial intuición, de la que no estaba ausente la gracia, la espiritualidad del Evangelio, cuyo resumen es amor, pero además ha captado la fuerza del amor, aún del humano que pasa, es que ella vio con caridad impropia de sus años, aparte de que no había experimentado desengaño que la maestrasen, que las criaturas humanas la dejaban con hambre. Y quiso enseñar ese camino, ese caminito a las almas para que no se dejen deslumbrar por espejismos. Aprendamos sus lecciones y dejémonos influenciar por su acción apostólica, aún actual y muy actual, digamos. Imposible escribir o hablar de Teresa del Niño de Jesús, Teresita de Lisieux, pensar en ella o rezarle sin verla totalmente penetrada de amor. Su vida, su virtud, todo en ella parece la obra del amor. El amor de Dios ha sido la fuente de energía que fecundó toda su vida espiritual. Este amor se ha explayado en la práctica de todas las virtudes y valores humanos y filigranas de delicadeza. Ha encontrado su perfeccionamiento en el espíritu de la infancia y ha engendrado en su alma ubérrimos frutos. El alma de Teresita, en el alma de Teresita, hay una disposición que es la primordial y que siempre permanecerá como fundamental. Es el amor. Veamos el Dios que ella ha amado en su vida. El Dios de Teresa, o el Dios que Teresa ama,
No es un Dios abstracto, el Dios de los filósofos, de los sabios, de los letrados. Es el Dios hecho hombre, el verbo encarnado. Es un amor vitalista el suyo. El segundo carácter de este amor no es un sentimiento, una emoción, una delicadeza del corazón que pueda compaginar con todas las debilidades y caprichos de la infancia. Su niñez se revela muy heroica. Sabemos que desde la edad de 3 años no ha negado nada a Dios. Así ella también nos confiesa. La historia de su alma, escrita por ella, no es en el fondo otra cosa que el cumplimiento y la manifestación de lo que Dios puede hacer cuando entorpece su libertad, cuando nada entorpece su libertad soberana. A sus 14 años y medio se despertó en ella la pasión de la ciencia. Era una intelectual. La cautivaba la teología, la filosofía, las ciencias naturales. Pero la más grande santa de todos los tiempos decidió dedicarse sencillamente a la ciencia del amor. Estuvo a punto de recibir lecciones de pintura junto con su hermana Celina, pero no quiso insinuar a su padre que eso le gustaba. Y por delicadeza sacrifica su propio impulso. Por el amor teologal llamará a Dios mi Padre y será ella siempre su hija. Pero esta filiación divina, tomada en el sentido más estricto de la palabra. Ella tuvo un concepto de santidad bíblico genuino y perfecto y fue consciente de que tenía que enseñarlo al mundo. Escribe su hermana Paulina: la santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, consciente de nuestras flaquezas y confiado hasta la audacia de su bondad de Padre. El amor para ella será el ascensor para subir a Dios, al que verá significado en la madre que ve a su pequeñina haciendo el esfuerzo inútil por subir escalones uno a uno y a gatas, como decimos, ante la impotencia del querido pequeño. La madre entonces se abaja y coge al niño y lo sube en brazos. Dios Padre será el águila que remonta al pajarillo que agita imponente su ala intentando volar. Esta es la gran intuición de nuestra Teresa, de la que estamos hablando. Que el amor nos viene de Dios. Y dirá, lo propio del amor es agacharse. Si Dios no se hubiese agachado hasta aniquilarse, hasta ser aniquilado atrozmente en la cruz y sepultado, le habría faltado algo para ser Dios, para hacer el amor. El amor es el deseo ardiente de querer todo el bien para el amado, quitar todo el mal al amado, hacer feliz al amado, evitar disgustos al amado. San Juan de la Cruz dice que amar es trabajar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es de Dios. Aquí él se fija más que en el ser, en el obrar del amor. Eso lo hizo Teresa, que no negó nada a Dios desde que tenía 3 años, como así lo conocemos. Así realizó Dios con ella todo lo que quiso y la hizo la más grande santa de los tiempos modernos, como lo afirmó Pío XI, que la llamaba también la estrella de su pontificado. Y hablemos de esta víctima de amor, como víctima de amor. Decía Teresita, yo soy la niña impotente y débil y sin embargo mi misma debilidad me da audiencia de ofrecerme
como víctimas de vuestro amor. Antiguamente solo las hostias puras y sin tacha eran aceptadas por Dios, fuerte y poderoso. Para satisfacer la divina justicia eran necesarias víctimas perfectas. Pero la ley del temor ha sucedido la del amor. Y el amor, dice, me ha escogido por holocausto a mí, débil, imperfecta criatura. Y continúa, esta lección, ¿no es acaso digna del amor? Bien, yo creo que si todas las almas de este mundo recibieran tales favores como lo recibió Teresita, todo lo que ella ha recibido, quizás Dios no sería temido por nadie y muy amado. Veamos otra cosa que es muy conocida de Teresa del Niño Jesús, su caminito. Se llama caminito porque prescinde de los caminos extraordinarios y demuestra el estado de infancia ante Dios y porque es corto en cuanto renuncia a las distancias que se pueden medir. No es caminito porque es el que recorre las personas imperfectas. La misión de Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Fase será enseñar su caminito. Dice, presiento que voy a entrar en el descanso, pero sobre todo presiento que mi misión va a comenzar. La misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de entregar mi caminito a las almas. El caminito de Teresa es el primer mandamiento cumplido con toda verdad. Ella nos cuenta que cuando ve a su Dios mendigo de amor, no lo puede resistir. El crucifijo del patio, lo hemos visto en muchas fotografías, le mendiga sacrificio. Pero su amor es tan delicado que quiere imitación de la humilde violeta que derrama su aroma sin que las criaturas sepan de dónde viene el perfume. Lo ha aprendido también de su gran maestro, el Santo Padre San Juan de la Cruz. Para no afligirle, no llorará Teresita delante de Dios. Para no entristecerle. Por lo mismo sonreirá durante las disciplinas. Quiere coger a Jesús por el corazón. Si un niño se echa al cuello de su madre, todo lo consigue. Y esto vale para todos, aunque fuera una gran pecadora. Del relato, así por ejemplo, como el relato evangélico, o también como el relato del buen ladrón, ¿no? A modo de ejemplo. Veamos Pablo VI y la necesidad de nuestro tiempo. El Papa Pablo VI, en carta dirigida al obispo de Vallelisier, con motivo del centenario del nacimiento de Santa Teresa, quiso que el mensaje de Santa Teresa de Lisieux fuera expuesto de acuerdo a las necesidades espirituales de nuestro tiempo. Formulados estos votos con un corazón ardiente, os alentamos, decía, querido hermano del episcopado, a emplear todos los medios para que el mensaje de Santa Teresa de Lisieux sea expuesto nuevamente mediante meditado, decía, profundizado, de acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo. Estaba recordándome donde leí algo también de esto, en Eclesia 20 de enero del año 1973. No recuerdo la página. Bueno, necesidades como es el amor por lo pequeño, el cuidado de lo más opaco, la atención a las cosas más insignificantes, que son las que constituyen en mayor número la vida humana, las que hay que hacer y además hacerlo por amor. Y en eso es maestra Teresita de Lisieux. Mostremos su simpleza, cómo vive el día a día de Teresita. Es interesante conocerlo.
Su vida se desliza uniforme, casi monótona, podríamos decir, por los claustros, las celdas y quizá las oficinas del monasterio. Por la mañana trabaja en la ropería, barre las escaleras, hace su dormitorio. Por la tarde sale a arrancar hierbas en la huerta. Otra temporada se encarga del comedor, prepara el pan, sirve el agua, distribuye la cerveza entre las hermanas, sí, bebían cerveza. La nombraron sacristana y con gozo manejaba los vasos sagrados. A veces pinta o escribe poesía, nada extraordinario, piensa ella. Dada su debilidad de enferma, no puede seguir todos los actos de la comunidad ni practicar alguna penitencia de la orden y sin embargo avanza velozmente hacia la santidad haciendo actos extraordinarios, pequeños, pero vivificados por un amor purísimo. Ese es el secreto de su vida espiritual. Ese amor que es confianza filial y desprendimiento de sí misma, es el conocido ascensor divino que la eleva sin esfuerzo aparente hasta los brazos de Dios. Este es el caminito suyo, el de su infancia espiritual. Programa de vida para las almas pequeñitas a los ojos de los hombres. Nuevo sistema, sin métodos complicados. Santidad ingenua, sin matemática, sin alarde. Es la pura doctrina evangélica despojada de todo aquello con que la habían ido descubriendo los hombres. Y hablemos de la abnegación de Teresa. Una noche al salir del coro para ir a las celdas se encuentra a Sor Teresa con que su linterna, para iluminarse, no está en aquel anaquel. Alguien se la llevó, equivocadamente, suponemos. Si no la reclama, tendrá que estar en su celda oscura algunas horas y sin poder trabajar. Y precisamente a lo mejor tenía mucho trabajo. Teresita calla. Se va a oscura a la celda y a oscura pasa el tiempo necesario, ofreciendo gustosa aquella privación que ocasiona la pobreza. Cualquier joven de hoy, creerá que así no debe ser, que así no se realiza, que cuando hay un problema sí es hora de protestar y de contestar. La contestación tan de moda no entra en el camino sencillo, pero arduo de la infancia espiritual. Durante la oración de la comunidad en el coro al lado de Teresa hay una hermana que hace un ruido molesto y persistente moviendo el rosario de aquí para allá, un rosario grande. Teresa, que tiene un oído muy finísimo, afinado aún más por su enfermedad, se siente muy molesta. Ha sentido muchas veces el impulso de volver la cabeza para llamar la atención a su hermana del ruido, para que deje de hacerlo, pero se ha dominado pensando que sufrir aquello por amor a Dios y del prójimo es mejor que gozar de un místico recogimiento y se vence. Aunque la violencia que tiene que hacerse le hace sudar a lo mejor copiosamente. Y una vez, bueno, quiero decir que en vez de taparse los oídos, los aplica al ruido desagradable con el mismo interés que si escuchara un concierto delicioso. Frente a Sor Teresa, que lava ropa, una hermana le salpica en una ocasión la cara con agua sucia de pañuelo. Dice ella que siente el impulso de alejarse limpiándose la cara como una manera de advertir a la hermanita su faena. Pero no. Aquellas gotas que son de aguas turbias para el cuerpo pueden convertirse en perlas para el alma. Teresa aguanta con rostro sereno, ya está con espíritu gozoso mientras que el natural siente la repulsa de aquella rociada desagradable.
Algunos se resignan con pasividad, otros se encierran en su egoísmo o en el goce inmediato, otros se endurecen o se rebelan, otros se desesperan. A uno y a otro, Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz enseña a no contar con sola su fuerza, ya se trate de la virtud o de la limitación, sino con el amor misterioso de Cristo, el cual es mayor que nuestro corazón y nos asocia a la ofrenda de su pasión y dinamismo de su vida. Ojalá pueda ella enseñar a todo el pequeño camino real del espíritu de infancia, que es justamente todo lo contrario de la frivolidad, de la tristeza. Crueles pruebas de la familia, escrúpulos, temores y otras dificultades, incluso parecía que iban a ser capaces de impedir su perfección. No. Y la enfermedad no perdonó su juventud, y lo más duro, tuvo que experimentar profundamente la noche de la fe. Y Dios le hizo encontrar en el fondo mismo de esa noche el abandono y el valor de la paciencia y la alegría, verdadera libertad, comentó Pablo VI. Bien, sí. Para finalizar esta charla, creo que Teresita es sembradora del amor. Ella siembra amor. Ella es doctora del amor. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Teresita de Lisieux, sembró amor, cosechó amor. Amor que hace falta, mucho, ahora mismo. Fíjese que cuando Pablo VI, en la apertura de la cuarta y última sesión del Concilio Vaticano II, dijo: este ha sido un grande y triple acto de caridad hacia Dios, la Iglesia, la humanidad. Hablamos del año 1965. Estaba dando la pauta de todo el supremo quehacer del hombre y nos compendiaba que la orientación básica de toda renovación postconciliar es el amor, que por su propia naturaleza va dirigido hacia Dios y hacia todos nuestros hermanos. Y ahora escribe Teresita del Niño Jesús en la historia del alma. Durante toda mi vida Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de la más tierna sonrisa y caricias. Su vida familiar. Pero si Él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible. Por eso dice ella, y así quería mucho a mi papá y a mamá, y le demostraba de mil maneras mi cariño, pues yo era muy efusiva. Sobre todo crecí en el amor. Dice ella, sentía mi amor unos ímpetus que hasta entonces no conocía. A veces verdaderos transportes de amor. Una noche, no sabiendo cómo decirle a Jesús que le amaba y cómo deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, dice, pensé con dolor que él nunca podría recibir en el infierno un solo acto de amor. Y entonces le dije a Dios que por agradarle aceptaría gustosamente verme sumergida allí a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar donde hay solamente blasfemia. Bien, hasta aquí mis 45 minutos que había programado para esta charla de taller. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias por ayudarme a comentar y aportar un granito para que conozcamos cada vez más a esta monjita de clausura, patrona de las misiones, Teresita de Lisieux, que es doctora de iglesia y que es un milagro de amor y sabiduría. Lo voy a dejar grabado en mi canal de YouTube. Sigo pidiendo
no solo que le apliquen un me gusta si le interesa la charla, sino que lo compartan entre todos sus hermanas, hermanos, amigos, y que si pueden suscribirse, los que no están suscritos, lo hagan, y con eso podrán tener oportunamente aviso cuando subo una charla al canal, o podrán revisar los muchos, las muchas grabaciones que tengo sobre los santos del Carmelo y también de Teresita de Lisieux. Así que muchas gracias. Si se pueden suscribir, como digo, por favor, lo hacen o lo promuevan. Si pueden compartir, también es mucho mejor. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a celebrar este 1 de octubre la fiesta de nuestra Santa Teresita de Lisieux. Muchas gracias.